El Señor cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá. Bueno es Dios y su voluntad siempre sea hasta el fin. Lo que Él comenzó perfeccionará, y hasta que Cristo se ha formado en mí. No sé cómo lo harás, pero tu palabra cumplirá. No sé cómo lo harás, pero tu promesa cumplirá. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y el Señor cumplirá su propósito en mí. Y aunque el tiempo pase y no vea respuesta, y aunque no lo crea, y aunque no tenga fuerzas, no, aunque sea imposible, y aunque no lo entienda, confío en tu promesa. Sé que lo harás, no, aunque el tiempo pase y no vea respuesta, y aunque no lo crea, y aunque no tenga fuerzas, no, aunque sea imposible, y aunque no lo entienda, confío en tu promesa. Sé que lo harás, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Marbelis. Qué bendición poder estar de nuevo con la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Aquellos que pertenecemos no a una religión ni a una institución religiosa, sino aquellos que pertenecemos a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Hermanos, qué bendición tan gloriosa. Aquí estamos de nuevo. Sea el Señor veraz, sea el Señor orando en nuestros corazoncitos, que sea impartiendo cada vez más de lo suyo. Y como dijo aquel patriarca, habla Jehová, habla Señor, que tu siervo escucha. Háblanos, Señor, síguenos hablando, porque tu palabra es miel, tu palabra es nuestra dulzura, Dios, tu palabra que nos libera, nos anima, nos consuela. Es tu palabra, lo más hermoso que tú nos has dejado, Señor, y por Espíritu Santo podemos entenderla, podemos vivirla, y asimismo podemos agradar tu corazón, Señor. Gracias por este momento, por esta noche tan especial. Gracias, Señor, porque la verdad, ¿qué haríamos en tu Santo Espíritu, Señor? ¿Qué haríamos, Dios amado, si lo único que detiene al inicuo, lo único que tiene la maldad, lo único que tiene todo lo que se opone a ti, el anticristo, solamente eres tú, amado Espíritu Santo, y por tu palabra, por Jesucristo, nuestro Rey, Señor? ¿Cómo no amar tu palabra? ¿Cómo no anhelarla?
cómo no vivirla, Señor, porque esa es la vida que conviene, la vida en el Espíritu, la vida, Dios, que viene a través del consejo de tu palabra, por tu Espíritu Santo y por tu poder. Gracias te damos, Señor, que esta palabra en esta hora ministre nuestras vidas, Padre, todo nuestro ser, todo nuestro intelecto, Señor, el inconsciente, el subconsciente, el inconsciente, todo sea ministrado por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ¿cuántos estarán pasando por pruebas, por dificultades, por decepciones, aún padeciendo a causa de lo que se ha sembrado? Porque nadie se escapa de recibir la retribución a su desvarío. Hay cosas que suceden porque tiene que suceder porque ya está escrito en la palabra y lo que está escrito en la palabra se ha de cumplir, hermanos. Lo aceptemos o no, así ha de acontecer. Y por eso, mis queridos hermanos, Dios nos habla a través de su palabra y nos da ejemplos de tantos personajes que también pasaron por tantas pruebas, como por ejemplo el rey David. El rey David era un varoncito, ya todos conocemos la historia. ¿Cuántas pruebas vivió aún después de ser ungido para que fuera rey? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuánto le tocó vivir a causa aún del pecado que cometió? Pero aún así, su enfoque y su mirada siempre estaba puesta, era en aquel que lo podía salvar, aquel que lo podía perdonar, aquel que lo podía restaurar. Y esa es la meta, mis queridos hermanos, que cada uno en medio de las dificultades, de las pruebas, de las decepciones que podamos vivir, pero hermanos, que nuestra mirada siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el rey David nos da ese gran ejemplo. Él en medio de sus dificultades, de todo lo que vivió, siempre tuvo su confianza puesta en el Señor, siempre, siempre, siempre. Por eso allá en el Salmo 138:8 nos deja el gran consejo, que también podemos nosotros vivir por el Espíritu. Y allá nos dice en el Salmo 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de sus manos. Qué bendición, hermanos. Como el rey David nos deja este gran ejemplo de dependencia hacia ese gran Dios que él conoció y que él amaba y que sabía que él también lo amaba. Entonces, vemos cómo él allí deja escrito allí para las nuevas generaciones, para nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito, el propósito es, no el propósito de nosotros, porque todos quizá podamos tener grandes propósitos. El ser humano tiene sueños y como tiene sueños también tiene propósitos y se afana por alcanzarlo algunos. Otros quizá no les interese, simplemente viven la vida por vivirla. Para eso nacimos, nos reproducimos y morimos. O como dice también la palabra, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muchos viven también una vida sin propósito, pero Dios quiere que su pueblo, cada uno de nosotros, vivamos nuestra vida, pero con un propósito. ¿Qué es un propósito? Dice que es una determinación firme de hacer algo, o es un objetivo que se pretende alcanzar. O sea, propósito, una determinación a hacer algo. Los hombres tienen propósitos. Un ejemplo, alguien puede tener algún vicio y él puede decir, en una ocasión, una personita muy amada dio testimonio. No, yo quise dejar el cigarrillo,
quise abandonar, pero no pude, no fui capaz. Me tocó buscar ayuda. Le estaba comentando a una amiga. Me tocó buscar a mí ayuda. ¿Qué ayuda buscó? Le contestó la otra. No, pues me tocó acudir a, a los pastores para que me acompañaran en un ayuno. Y a través de ese ayuno, Dios mío, pude vencer ese vicio. ¿Y qué hizo ella? Se propuso dejarlo y lo logró con la ayuda del Señor. Luego la otra señora le respondió, ah, no, pues yo sí no tuve necesidad de ir a ningún lado. Yo me propuse dejar el cigarrillo y lo dejé. Ahí vemos pues la diferencia, hermano, de lo que es determinarse a hacer algo y lograrlo y hacerlo, pero cuánto mejor hacerlo de la mano de Dios, porque cuántos dejan los vicios, dejan eh, quizá costumbres de idolatría, cosas así que no agradan a Dios o que le perjudican como persona, pero siguen dejando otras cosas en sus vidas y no tienen ese propósito firme de ser realmente lo que Dios quiere que sean. Unas personas que santas y diferentes, hijas de Dios, que hacen la voluntad de su Padre que tanto les ama. Pero entonces, eh, asimismo, ¿a cuántas personas hemos conocido que se proponen algo y de verdad lo alcanzan? Hemos conocido personas, por ejemplo, yo en una ocasión conocí a una jovencita. Yo eh, llegaba a una bomba de combustible, a una bomba a tanquear mi carrito. Y una muchacha allí con su uniforme de bombera. Bueno, yo me admiré de esta muchacha tan bonita y tan trabajadora. Qué admirable. Bueno, pasó el tiempo y luego ya la vi por allí en un negocito. Y ella luchaba por salir adelante. ¿Por qué? Porque ella se propuso ser el orgullo de su madre, sacar a sus hijitas adelante. Se propuso ser a la vida. Luego de repente, luego me la encontraba y andaba en una motico, pero no daba, pero pesar verla andar en esa moto, de estar talada echando humo, pero a ella no le importaba, ella iba tras de su meta. Cuando de repente me encontré al hermano de ella, porque me hice amigo de la muchacha, me invitó algún día me invitó al cumpleaños de sus hijitas, me presentó a la familia, qué bonito, pero hasta ahí nomás. Entonces, luego ya yo seguí mi rumbo, ella siguió con su propósito. Cuando de repente me encuentro al hermano, oye, contame, qué tal tu hermana? ¿Qué ha pasado con ella? No, si le contara, ¿cómo le parece que ella ahora ya es una juez de la República, es la juez en una ciudad? Yo, oh, Dios mío, qué maravilloso, qué importante, qué ejemplo de mujer. ¿Por qué lo logró? Porque se lo propuso. Y así sucesivamente, todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar. Y ojalá fuera de la mano de Dios. Qué cosa tan maravillosa, querida iglesia. Pero entonces, ¿cuál será el propósito de Dios? Porque el salmista lo dice muy claro, Jehová cumplirá su propósito en mí. No mi propósito, no es nuestro propósito, porque el propósito del hombre, ¿qué es? Salir adelante. El propósito del hombre es ¿qué? Solamente lo natural, tener una posición, tener unas buenas finanzas, y así sucesivamente, pero dejando a un lado a Dios. Pero por eso dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Como quien dice, ya no es mi voluntad la que se hará, sino que la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Pero entonces, ¿cuál será el propósito de Dios? El propósito de Dios nos lo muestra la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice la palabra que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y esto nos lo revela nuestro amado Dios desde el Génesis. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo creó y lo puso en el Edén? ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Primero dice la palabra que primero lo bendijo y luego le dijo. O sea, lo bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala
y señoread. Allá lo dice en Génesis 1:28. Allá lo dice muy claramente. ¿Cuál era el propósito? De que viviera ¿qué? Una vida ¿qué? De bendición. Una vida ¿qué? Fructífera. Fructífera. Una vida ¿qué? Que podía enseñorearse de todo. Era el Señor de todo. No que las cosas se enseñorearan de Él, sino que Él se enseñoreara de todo. Así hizo Dios con nuestro antepasado Adán, de donde venimos todos en lo natural. ¿Qué hizo Dios? Nos dio la libertad de decidir, la libertad de razonar, de tener sentimientos para amar, de tener gustos, de tener deseos, de tener amigos. Ese era el propósito de Dios inicialmente. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué interrumpió ese propósito? Ya todos lo sabemos allá en Génesis 2, 16, 17. Dios le dio al hombre una ley sencilla. Una ley, porque el hombre siempre está bajo las leyes divinas, bajo la ley de Dios. No sé por qué muchos dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley. No, y es verdad, no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la ley de Dios, la ley escrita, la ley de la palabra de Dios. Esa es nuestra ley, la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió allí? Dice en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, mandó. ¿Qué quiere decir con ese mandó? Que le dio una orden, que le dio una ley. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes, ciertamente morirás. Tremendo, hermano, porque el día que de él comes, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el ser humano muere? A causa de que el hombre no guardó esta orden de Dios. Lo que Dios mandó, no lo obedeció. Una ley tan sencilla, no era ni tan difícil, no era ni difícil ni entender, tampoco era difícil de obedecer. Como todos vemos allí, en el jardín había muchos otros alimentos y me imagino que eran deliciosos para comer. ¿Qué sucedió? Se dejaron engañar, se dejaron engañar. ¿Cómo así que se dejaron engañar? Allá en Génesis 3:1 dice muy claro, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tremendo, hermanos. ¿Cómo los trampió? ¿Cómo los engañó? Con que Dios, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Como quien dice, ¿cómo así? O sea que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No, una vida así medio aburrido, ¿verdad? Con que ustedes no pueden hacer lo que bien les parece. Con que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Así hoy día el enemigo está engañando al pueblo de Dios. Con que Dios dijo, con que la palabra de Dios dice. Esa palabra la escribieron fueron los seres humanos. Esa palabra está manipulada por los hombres. ¿Quién escribió la Biblia? No la escribieron fue hombres. Ah, no, ustedes pueden hacer lo que quieran. Por eso el apóstol Pablo le recomendó a la iglesia allá en Corintio. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, vuestra sincera fidelidad a Cristo, hermano. Ahí está la serpiente aún, ahí está todavía el engañador, queriendo interrumpir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, el propósito que Dios tiene contigo, hermanos. Ojo a las chanzas del maligno en tu vida. No te dejes engañar más, mi querido hermanos. No te dejes engañar más por la serpiente antigua. El maligno está al acecho. ¿Para qué? Para
para hacernos creer que podemos hacer lo que bien nos parece, para hacernos saber que andamos ya sin leyes, que andamos ya, o sea, que la ley ya no existe, que la ley ya pasó. Y es verdad, hay leyes que pasaron, pero la ley de Dios, que es su palabra y su consejo, nunca pasarán, hermanos. Ahí están escritos y los tenemos que obedecer de acuerdo al propósito de Dios. Amén. ¿Qué sucedió? Adán y Eva tenían que decidir si obedecerían a Dios o le darían caso a la serpiente. ¿Qué sucedió? Por desgracia decidieron mal, hermanos, mal. A partir de ese momento, ¿qué sucedió? Se quedaron solos y perdieron la protección de Dios. La gente hoy día piensa que puede abusar de la gracia de Dios, que puede hacer lo que bien les parece, que eso no hay necesidad de congregarse. ¿Qué pastores? No, yo no necesito pastores. Mi pastor es el Señor. Mi pastor es el Señor. Y así sucesivamente. El Señor es el que me enseña. Yo no necesito quien me esté enseñando. Y así sucesivamente, el maligno va colocando ¿qué? Argumentos. Argumentos para que el hombre que no obedezca la ley de Dios, no obedezca que el consejo de Dios, no obedezca lo que la palabra de Dios enseña, y a través de esa palabra, al obedecerla, podemos tener siempre que esos cuidados divinos. No vamos a estar solos porque Dios lo prometió, que no nos dejaría solos, nos daría el consolador, nos daría el consejo, nos daría una iglesia hermosa, unos hermanos hermosos, una comunión los unos con los otros. ¿Pero qué? Pero tenemos que obedecer y no dejarnos seducir por lo que el enemigo quería poner en nuestro camino para apartarnos de qué? Del propósito de Dios, hacer que nos quedemos solos, perdamos la protección de Dios y podamos, ¿qué? Ser arrebatados por el maligno. En vano dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, ¿a quién quiere devorar? Aquellos que se dejan engañar, hermanos, aquellos que piensan que pueden hacer lo que quieren, que pueden hacer lo que bien les parece. Que ya no hay que hacer muchas cosas que la palabra de Dios nos exige. Y por no hacerlo, ¿qué viene sobre ellos? ¿Viene qué? Calamidad, angustia, dificultades. ¿A causa de qué? De no obedecer la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios, porque así como hubo una a causa de la desobediencia, el plan de Dios continúa, hermanos. El plan de Dios continúa. Por eso es tan hermoso tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso es tan necesario, como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos crecer para salvación. Y por eso lo dice allá en Santiago 1:17. El propósito de Dios continúa, no cambia, porque allí dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. ¿Cuáles son esas dádivas? Dádivas. Las mismas dádivas que Dios le dio a Adán. El mismo regalo. Ahí está ahí aún presente, hermanos. Aún podemos hacer que se cumpla esa palabra, aún. Es más, esa palabra se ha de cumplir. Dice que Dios creó al hombre ¿para qué? Para que se fructificara. ¿Y para qué? Para que se multiplicara. ¿Y para qué más? Para que fuera Señor de todas las cosas. Y el propósito aún está vigente, porque la palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. Aunque el hombre falló, aunque el hombre desobedeció, transgredió, pero el plan de Dios sigue firme, hermano. El plan de Dios sigue firme. Él prometió nunca dejarnos ni nunca desampararnos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, dice la palabra allí en Santiago 1:17 y 18, que Él nos hizo renacer. Hermanos, Él no cambia, Él nos volvió a dar ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? En Jesucristo.
Porque como lo vemos allí en Romanos 5:17, que muchas veces lo he repetido y lo sigo diciendo, que quede grabado en nuestros corazones. Dice allí la palabra que así como por la desobediencia de un solo hombre que fue Adán, solo reinó la muerte. ¿Qué reina hasta Adán? La muerte, hermano, la muerte física y la muerte espiritual. Dice, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Por qué reinarán en vida? Porque por la obediencia de uno que es Jesucristo, ahora reina ¿qué? La vida. ¿Reina qué? Lo de Dios. Nuevamente volvemos a recuperar lo que se perdió en el Edén, lo comienza a recuperar la iglesia en Cristo Jesús. Lo que hemos recibido, la abundancia de la gracia y el don de justicia, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios nos está llevando al inicio. ¿Con quién? Con Jesucristo, hermano, Jesucristo. Jesucristo era ese hombre perfecto. Era ese hombre perfecto que se hizo carne, que habitó entre nosotros, dijo allí el evangelista. Era un hombre perfecto. ¿Sabe cómo era Jesús en lo humano? Era exactamente como Adán, cuando fue puesto en el Edén. Perfecto, sin iniquidad, sin pecado. Lo triste es que él sí se dejó tentar y pecó. Pero lo importante es Jesucristo, que dice la palabra que él también fue tentado en todo, pero sin pecado, hermano. Él sí no pecó, él sí no se dejó engañar. Él sí no se dejó engañar, aunque el enemigo lo quiso engañar. Él no lo permitió. ¿Y qué hizo? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y todo lo hizo por quién? Por amor al Padre, por amor a nosotros, por amor al propósito, porque el propósito sigue siendo el mismo. Que el hombre viva ¿qué? Para siempre con Él. De nuevo, en ese Edén tan precioso, en ese paraíso, hermano. Vamos rumbo al paraíso, hermano, rumbo al paraíso. ¿Mm? Es que es por eso, hermano, que el sacrificio de Jesús hace que se cumpla ese propósito de Dios. En vano, por eso ese versículo tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque en Adán todos estábamos perdidos. Todos estamos perdidos a causa de la desobediencia de uno solo. Solo que reinó la muerte, la destrucción, el caos. Pero entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, hermano, vida eterna. Ese era el propósito. El hombre no nació para morir. El hombre nació para ¿qué? Para vivir y para vivir en la presencia del Señor, disfrutando de todas esas bendiciones que Él le puso allí. Lo único que tenía que hacer era ¿qué? Obedecer al mandato, porque Dios le mandó y le dijo, pero él ¿qué hizo? No obedeció. ¿Qué está haciendo Dios hoy en este tiempo con su iglesia? Le está mandando, le está diciendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer y no dejarnos engañar más por aquel inicuo, por aquel malvado, por la serpiente antigua que aunque fue vencida en la cruz del Calvario, aún sigue ¿qué? Operando, operando. ¿Operando por qué? Porque Dios está salvando a los hijos que están dispersos. Dios está todavía haciendo esa obra de salvación en los que aún están en Adán. Aún no se ha completado la plenitud de los gentiles, dice la palabra. Aún no se ha completado la plenitud, pero cuando ya se complete la plenitud, cuando ya todos eh, reciban al Señor como su Salvador y reciban el Espíritu Santo y crean en el Evangelio, y se hagan parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo sea completado, inmediatamente, hermanos, comenzará ¿qué? Realmente a cumplirse el plan de Dios, el plan de salvación, el plan eterno. Gloria a Dios que aunque el ser humano falló en Adán, Dios no cambió, Dios lo siguió amando. Dios lo siguió amando, hermanos, pese a nuestras fallas. Él nos siguió amando. Por eso dice allí en Juan 6, voy a leerlo desde el 39, dos versículos, 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del Padre. Pues decir algo, podría interpretarlo así. Y este es el propósito del Padre, que el que me envió, dijo Jesús, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ah,
hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vida eterna para todos los que estamos en Cristo Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el versículo 40. Y este es el propósito del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, hermano. Aleluya, hermanos. Qué bendición, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tengamos vida eterna. ¿Y esa vida eterna está en quién? En Jesucristo, hermano, en Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Su propósito se cumplirá sin falta. Su propósito se cumplirá. ¿Qué debemos de hacer? Recibir al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Rey y Señor, y recibir ¿qué? El consejo divino. ¿Qué hizo Dios con el primer hombre? Le mandó y le dijo, ¿qué está Dios haciendo con su iglesia? Le está mandando. ¿A qué? A obedecer su consejo, los dichos de su boca que están en su palabra. ¿Qué debemos de hacer para que el propósito realmente de Dios se cumpla en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos lo sigue diciendo allá en Romanos 12. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice allí el pastor de los gentiles, el gran apóstol, pastor de los gentiles. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿cuál es nuestro culto racional? Hacer bulla, dar palmas de aplauso. Bueno, gloria a Dios, todo eso es parte de la adoración, pero todo eso tiene que ir con qué? Con presentar nuestros cuerpos para qué? Para obedecer a Dios como un sacrificio vivo. Muchos dicen es que ya no necesito hacer sacrificios, ya es por gracia, no es por sacrificio. ¿Qué mayor sacrificio que el que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Fue sacrificado por todos nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Dice el versículo 2, no conformándonos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplir su propósito contigo, cumplir tu propósito conmigo. ¿De qué? De que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿qué? A un verdadero arrepentimiento, a una verdadera conversión, a mostrar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Es lo que hemos de hacer, lo que nos manda la palabra. Dice la Biblia, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, hermano. La vida cristiana también requiere de sus, ¿qué? De sus pruebas, de sus luchas. Pero también hay consolación, también hay, ¿qué? Hay vida abundante, también hay, ¿qué? Promesas que se cumplen nosotros. No es para siempre la prueba, no es para siempre la angustia. No, Señor, ¿para qué? Para hacer que desde ahora comencemos ¿qué? A reinar con Él, porque ahora nosotros reinamos en vida, reinamos con Él, tenemos un rey que nos gobierna, un rey justo, que no permite que nada nos falte, un pastor hermoso que aún en tiempos de angustia conforta nuestra alma y se palabra, nos guía los pasos por ser de justicia, por amor a su nombre. Si nuestros pasos se quisieran desviar, si nuestros caminos se quisieran torcer, Él está allí para enderezarnos de nuevo, hermano, porque Él es glorioso, porque Él cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista. Él cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre y Él no abandonará la obra de sus manos, hermano, porque eres una obra perfecta de Dios, como ya lo hemos entendido en muchas ocasiones, que hemos sido, ¿qué? Hechura suya, una obra de arte. Y Él no abandonará, ¿qué? La obra de sus manos. Él no abandonará, ¿qué? Esa obra de arte que eres tú, que soy yo, querido hermano. Conéctate al propósito de Dios. Conéctate al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla esa gran voluntad del Padre. ¿Qué es qué? Que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. ¿Ah? ¿Qué debemos de hacer entonces? Dice la Biblia que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanos.
Porque, hermano, es que hay muchos que dicen, no, yo ya no tengo necesidad de pagar ningún precio, ya Cristo lo hizo, pagó el precio. Si hacemos algo, entonces ya no sería por gracia, sino por obras. No, hermanos, la palabra es tan clara. Ahí, nosotros fuimos, no fuimos salvados por obras, pero fuimos salvados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano, para que nosotros ¿qué? Anduviéramos en ellas. Él es el que hace que andemos en ellas. Él es el que hace que cumplamos con su gran propósito. Él es el que nos encaminará siempre por el camino que de la vida. Él es el que hará que nosotros que no estemos apercibidos y a través del Espíritu Santo tengamos los ojos abiertos, los sentidos abiertos. ¿Todo para qué? Para no dejarnos engañar, porque el engañador está al acecho. Recuerden lo que hizo la serpiente antigua. Engañó a Eva. ¿Qué le quiso decir cuando le dijo? ¿Con qué Dios le dijo? Con que ustedes no pueden hacer lo que quieren, no, ustedes sí pueden hacer lo que quieren. Eso no, ya la salvación es por gracia, dicen algunos, no, ya no hay necesidad de hacer nada. Ya Cristo pagó el precio, hermanos. Ay, Dios mío, hermanos. En vano dice el apóstol Pablo, sigue aconsejando. ¿Qué sigue aconsejando para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sigue aconsejando? Número uno, primeramente, ¿qué nos recomienda Juan? Vamos a otro consejero en la palabra. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermano, ¿quién está en el mundo? Ya sabemos que el mundo entero está aquí, bajo el poder del maligno. Entonces, uno muchas veces le ministra esta palabra a las personas, entonces ellos dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, que me meto en una burbuja, me meto en una burbuja. O sea, no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada. No, hermanos, el enemigo quiere engañarnos como engañó a Adán y Eva. ¿Qué le dijo? ¿Será que no había más árboles que comer, más alimentos que disfrutar? ¿Será que en este mundo no hay otras cosas más que hacer, sino que beber, sino que estar en la lujuria, en el desenfreno? ¿Será que no hay cosas más lindas que hacer? Hermanos, hay cosas muy lindas que hacer, un paseo en familia, una, tantos paisajes que ir a visitar. Hay muchas cosas lindas que hacer que Dios nos permite hacer y que Dios también creó para nuestro disfrute. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia, para que nosotros ¿qué? Las disfrutemos. Dios también nos dio una vida para que disfrutemos, pero no hay necesidad de disfrutarla más en el pecado, hermanos. No hay necesidad ya de estar en esas lascivias, en esas concupiscencias de los hombres, en ese desenfreno, en esos vicios, ¿no? No, ya no hay necesidad, no hay necesidad. Por eso, quiero ponerles, por ejemplo, un ejemplo así tan claro para tener muy presente lo que es estar alejado del mundo, de las cosas del mundo. Voy a contarles una pequeña, eh, digamos así, que una historia. Por ejemplo, había un administrador de un colegio, ¿cierto? Que estaba pendiente pues de su colegio, de los jóvenes, de los alumnos, de los niños. Entonces necesitaba quien le manejara el bus, un bus de allí del colegio. Entonces tenía tres vacantes, tres, tres personajes muy idóneos para esa tarea, muy experimentados y muy bien recomendados, pero no, yo tengo que probarlos hasta el final a ver cuál de los tres es el más idóneo. Entonces dijo, bueno, ya sé qué es lo que va a hacer. Resulta que en el recorrido había una curva peligrosísima. Entonces, y en la curva había un abismo también que, mejor dicho, si se iban por el abismo, pues perecerían todos y los niños. Y ya sabemos que esa responsabilidad estaba en él. ¿Qué hizo? Los convocó a los tres. Dijo, bueno, vamos a hacer un recorrido. ¿Usted qué dice? ¿Qué respuesta me vas a dar? A ver, eh, hay una curva. ¿A cuántos centímetros podría usted estar cerca del abismo?
Ah, no, 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 yo por ahí 50 centímetros, eso es pan comido, yo soy un experto en el volante. No, 50 centímetros, allá puedo estar cerca del abismo. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces el segundo, pasó el segundo. Eh, no, yo más o menos unos 20 centímetros, 15, 20 centímetros puedo yo estar cerca del abismo y no pasa nada, tranquilo, yo soy un experto. Bueno, bueno, muchas gracias, señor, muy amable, gracias. Bueno, entonces luego pasó el tercero y le comentó lo mismo. Bueno, ¿cuántos centímetros usted puede estar más cerca de la orilla, ya del abismo? Una curva muy peligrosa. Y ya el primero dijo que 50 centímetros, el otro que de 15 a 20 centímetros. ¿Usted a cuántos centímetros puede llegar allá de la orilla del abismo? Entonces el hombre se quedó mirándolo perplejo, al director, sin importarle si lo habrían de aceptar o no para el trabajo. Él le respondió, señor, ¿está loco usted? Al contrario, en vez de yo estar más cerca del abismo, al contrario, procuraré estar lo más lejos de él, porque hay vidas que proteger. ¿A cuál de los tres cree usted, hermanos, que contrató aquel administrador del colegio? Obviamente contrató a qué? Aquel que no puso en riesgo a sus alumnos, que los hizo, que dijo que estaría que lo más lejos posible del abismo. Y así es el mundo, hermanos. El mundo nos toca estar que lejos de todo aquello que nos cause tentación, que nos cause peligro, lejos de esas amistades que nos pueden corromper. Aún hay personas que se creen maduras, pero viene otro con la astucia de Satán a querer corromper. ¿Qué es lo mejor? Alejarse de todo aquello que Dios no ama. Dice que los que aman al mundo entran en enemistad con Dios. Entonces, ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿De qué? De que nos alineemos a su voluntad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Mire cómo hay sí que hacer algo, hermanos, para que pues, realmente se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Ya sabemos que ese viejo hombre es el adánico, el viejo hombre que es carnal, el viejo hombre que está lleno de qué? De celos, de vicios, de idolatría, de enemistades, de hechicería, de religión, por decirlo así. La manifiesta son las obras de la carne. Allí está el viejo hombre. ¿Qué toca hacer? Despojarse de ese viejo hombre. Sí, que hermanos, que sí hay que hacer algo. Sí hay que hacer algo. Qué nos manda el Señor? Despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado, como quien dice, ¿qué se hace con una persona viciada? Difícilmente se puede recuperar, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? Despójense de ese viejo hombre que está viciado. ¿Conforme qué? A los deseos engañosos. Siempre hay en el ser humano deseos engañosos. ¿Por qué? Porque tristemente a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Tristemente, hermanos, la gente ama más lo del mundo que las cosas de Dios. Ama más cumplir sus propios planes, sus propios propósitos, que son engañosos, que meterse en el propósito de Dios, que es mejor y que es más seguro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nadie se pierda, más que todos procedan ¿qué? A un verdadero arrepentimiento. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Todos los días despojarnos de ese viejo hombre. Y dice la Biblia, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Como quien dice que haya que un cambio de mentalidad, una conversión genuina, un renovarse para Dios. Y dice el versículo, después de habernos despojado del viejo hombre, ¿qué tenemos que hacer? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De cuál verdad? Del mandamiento divino, de la verdad que es Cristo. Mire que siempre hay mandamiento. Desde el principio hubo mandamiento. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Dice que les mandó y les dijo. ¿Qué Dios está haciendo con su iglesia? Le está mandando. ¿A qué? A que obedezcan su consejo, su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo.
¿Cómo? Despojándonos, hermanos, despojándonos. La vida cristiana es de despojarse. Por eso Jesús dijo, y sigue diciendo, porque él es vivo, su palabra es viva. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz de cada día y sígame. Hermanos, nadie se escapa de la cruz. Nadie se escapa de qué? De pasar por tribulación, por angustia, por pruebas. Nadie se escapa de recibir la retribución de aquello que sembró, hermanos. ¿Por qué quejarse? ¿Por qué quejarse? Si en un tiempo nos portamos mal, es obvio que recibamos que esa reprimenda, hermano, porque ya escrito está. Lo bueno y lo glorioso es que en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de qué? De despojarnos del pasado, hermanos, de despojarnos de ese viejo hombre. ¿Cuántos aún viven del pasado? Ya Dios no quiere que vivamos del pasado. Es que me hicieron, me dieron. Hermanos, ya eso pasó. Ya que vamos a solucionar. Lo pasado, pasado. ¿O cuántas veces el enemigo quiere recordarnos el pasado? Hermano, es verdad, el enemigo nos quiere recordar el pasado. No, que usted fue esto, usted fue lo otro, usted se merece sufrir. ¿Por qué? Por lo que hizo. Y hermano, y es verdad. Lo que sembramos, eso cogemos, pero no siempre va a ser así, hermano, porque nos despojamos del viejo hombre, pero tenemos la oportunidad de volvernos a vestir de nuevo. ¿De quién? De un nuevo hombre, creado ya que, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Qué bendición, hermanos. Cuando el enemigo te quiere recordar el pasado, tú también recuerdas el futuro que él tiene. Él nos puede recordar el pasado, pero lo más lindo es que ese pasado ya fue sepultado, ya fue ¿qué? Cancelado, ya fue anulado en la cruz de Calvario. El acta de los decretos que habían contra nosotros que nos acusaba, ya fueron cancelados en la cruz de Calvario, hermano. Qué bendición tan extraordinaria, diría yo, ¿no? Entonces, cuando el enemigo nos quiere recordar el pasado, nosotros le podemos recordar el futuro. Escrito está, espanto serás y para siempre dejarás de ser, ¿no? Juegos que te va a llegar. Tormento eterno. ¿Por qué? Porque él ya no tiene oportunidad. Por eso es que él está queriendo engañar al ser humano, porque ya no hay oportunidad para él, entonces quiere engañar la creación de Dios. ¿Para qué? Para no irse solo a ese sitio tremendo que es el lago de fuego. Pero gloria a Dios que nosotros los entendidos, los que hemos recibido la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y que hemos creído en él, en el evangelio, y que hemos sido sellados con el espíritu de la promesa, vamos ¿qué? Rumbo a cumplir ¿qué? El propósito de Dios, el propósito de Dios desde el principio, que fructificáramos, que nos multiplicáramos y que nos señoreáramos de la creación, de los peces, de todo lo creado. Ya nada más se podrán señorear de nosotros, porque nosotros somos los que nos enseñoreamos, hermano. Por eso dice para la palabra, ya el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano, bajo la ley de sacrificios, todas las cuestiones, pero estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia de Dios, por un nuevo mandamiento. ¿Qué mandamiento? La palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Por eso ruego y oro al Padre que esta palabra que hoy escuchamos, que es escrita en vuestros corazones, que el Señor cumplirá su propósito en ti, hermano, hermana, que el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo cada día, para que ese propósito se cumpla, cada día que presento mi cuerpo en sacrificio vivo, porque ese es que el culto nacional, que no voy a arriesgarme más a acercarme al abismo del mundo, sino que va a ser ¿qué? Alejado de qué? De aquello que me aleja de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, que cada día tengo que despojarme de qué? De ese hombre viejo, de ese viejo amargado, de ese viejo iracundo, de ese viejo egoísta, de ese viejo traidor, de ese viejo laxívico, lujurioso, de esa vieja amargada, de esa vieja chismosa, esa vieja, esa vieja hipócrita, hermanos, nada, esa vieja ya fue que, fue crucificada, ya fue que, muerta ya cuando Cristo murió, esa vieja mujer, ese viejo hombre también murió. Y cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó? Un nuevo hombre, hermanos,
una creación nueva, como dice la Escritura. Por eso dice, vestidos del nuevo hombre, hermano, ya, lo viejo pasó, ahora que comience el nuevo hombre a fluir en nosotros. ¿Cuál es el viejo hombre? Ese hombre lleno de fe, ese hombre lleno de amor, ese hombre lleno de paciencia, ese hombre lleno de bondad, ese hombre lleno de misericordia, ese hombre lleno de templanza, ese hombre lleno de dominio propio, ese hombre lleno de ¿qué? Del fruto del Espíritu Santo, porque para eso el Señor nos llama ahora en la nueva creación, para que fructifiquéis, os multipliquéis, ¿y qué? Y se puedan enseñorear ¿de qué? De todas las cosas, que ya el pecado no se enseñoree más de nosotros, que nosotros nos enseñamos de todo lo que el Señor nos ha puesto en el camino. ¿Para qué? Para triunfar, para cumplir con el plan de Dios, hermano. Gloria a Dios. Por eso allá sigue diciendo el apóstol Pablo, le estoy leyendo Efesios 4, 22 y 25, y 22, 23 al 25. Y dice allí el versículo 25, por lo cual, desechando, hermano, desechando. Hermanos, la vida cristiana es de desechar. ¿De desechar qué? La mentira, dice ahí. ¿De desechar qué? Todas esas cosas más. ¿De desechar qué? El vicio, el trago, la amargura, la tristeza, la incredulidad, hermanos. Mire, como les decía al principio, quién fue David? David también sufrió, pasó por pruebas, por decepciones. También recibió ¿qué? El pago a su extravío, el pago a su pecado. Así es, pero ¿qué hizo él? Puso su mirada aquí en el único que podía cumplir ese plan de salvación con él, en el único que podía cumplir el propósito de ¿qué? Que él tenía con él, las promesas que Dios les prometió. Dios le prometió muchas cosas a David. ¿Y él qué hizo? Creer, hermano, creer hasta el final. Tenemos que creer, hermano. Así estemos pasando por lo que estemos pasando, creamos que creamos lo que dice la palabra y desechemos, hermanos, desechemos, hermanos. Y hermanos, por eso la oración, hermanos, por eso lo importante de la oración, por eso la importancia de que Dios puso siervos, ministros, gente que va delante del rebaño. Mira el ejemplo tan tremendo que nos da el apóstol Pablo ya aquí en los últimos palabras que les voy a dirigir en este momento aparte de parte de nuestro amado Dios, para que el plan de Dios se cumpla en sus vidas. Mire lo que hizo el apóstol Pablo y ese pastor en la iglesia de Filipenses. Mire lo que dice allí en Filipenses 1:3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mire lo bonito, hermano. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, hermanos. Es que cada vez que nos hincamos a orar, que nos arrollamos a orar, allí viene ¿qué? El recuerdo de los hermanos por los cuales debemos de orar por los pastores, debemos orar por los hermanitos que se conectan con ese amor a escuchar el consejo de Dios. Debemos de orar ¿para qué? Para que Dios cumpla ese plan, ese propósito, para que ellos puedan ¿qué? Igual que uno, representar esos cuerpos en sacrificio vivo, que nos despojemos de ese viejo hombre, que nos revistamos de ese nuevo, que desechemos, que muramos al yo, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz de cada día y lo sigamos al Señor. Gloria a Dios. Mire cómo el apóstol Pablo, el pastor de esta iglesia, cómo le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se acordaba de ellos, dice allí el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Como quien dice, por vuestra comunión en el Evangelio, para que haya un gran acuerdo en el Evangelio, hermano, para que todos hablemos un mismo idioma, hermano, para que todos no nos dejemos engañar por evangelios diferentes, hermano. No es que haya muchos evangelios, hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia. ¿El evangelio qué? Que nos conduce a cumplir el propósito de Dios. El evangelio que es poder de Dios para salvación al que cree, hermanos. Gloria a Dios, para que vuestra comunión en el evangelio, por vuestra comunión en el evangelio, hermano. ¿Qué somos nosotros? Evangélicos, hermanos, evangélicos. Por eso no me avergüenzo del evangelio, dijo este mismo hombre. Nosotros no nos podemos avergonzar de ser evangélicos, hermanos. Claro que uno le dice bueno, ¿usted qué es? No, yo soy evangélico. A muchos no les gusta porque es que hay muchos evangélicos que han dado muy mal testimonio. Hay muchos evangélicos que no quieren sacrificar sus deseos.
que no quieren despojarse, hermanos, que no quieren desechar. Entonces quedan mal testimonio. Entonces hay gente, no, pero para yo ser como fulano de tal, mejor déjeme así. Entonces, no, no, espere. Yo soy cristiano. Ah, otra voz, usted es cristiano, es que son evangélicos, hermanos, son fanáticos. Nah, qué pereza, eso tienen ese vestido largo esas mujeres, pero también tienen esa lengua larga. No, qué pereza, no, esos evangélicos, son más malas pagas. No, yo soy cristiano, cristiano. Ah, otra voz, ¿usted es cristiano? Sí, sí, yo soy cristiano evangélico. Claro que soy cristiano evangélico. Yo soy cristiano, ahí mismo, claro, ahí mismo, bueno, se interesan. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el apóstol Pablo le oraba al Padre. ¿Para qué? Para que haya una comunión en el Evangelio, una comunión en el Evangelio, que podamos todos tener ese mismo sentir, que podamos tener todos ese mismo fruto, hermano, de obediencia, de amor hacia el Padre. Pero dice, desde el primer día hasta ahora, hermanos, ¿cuánto dan testimonio y han dado testimonio de sus inicios en el Evangelio? Pero vémoslos ahora, ¿cómo andan? Andan nuevamente, ¿qué, hermanos? En sus andanzas, todavía andan, ¿qué? En su viejo hombre, hermanos, Dios mío. La oración del apóstol Pablo, ¿qué era? Por la comunión, ¿qué? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, o sea, que fueran, ¿qué? Firmes en el llamado, firmes en la obediencia, firmes en dar testimonio, hermanos. Y mire lo más lindo, hermanos, lo más lindo para darle sello a lo que dijo el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, qué bendición, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. El que empezó la buena obra en nosotros, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Él no dejará inconcluso, hermano. Por eso lo que nos enseñaba el Señor desde el inicio. El hombre, ¿qué hizo? Desobedeció. Pero aunque el hombre haya desobedecido, el amor de Dios sigue allí latente y su propósito de eternidad sigue allí, hermanos. El hombre falló, pero Dios no falla, hermano. Por eso el salmista dijo: el Señor cumplirá no mi propósito, sino su propósito, hermano, su propósito ¿de qué? De salvación, de vida eterna, hermano. Por eso es que nosotros debemos de hacer como hizo también el patriarca Job. ¿Qué hizo Job? Job lo perdió todo lo perdió, y ya sabemos la historia. Pero ¿por qué volvió y lo recuperó? Y duplicado, hermano. ¿Por qué volvió y lo recuperó? Porque aunque vivió y pasó lo que sucedió en su vida, él nunca perdió su confianza en Dios. Él siempre estuvo confiado en Dios, así como David. Nunca perdieron su confianza en Dios. ¿Qué sucedió? Mire lo que dice allá en Job 22:28. Determinarás así mismo una cosa y te será firme. Determinarás así mismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. No alcanza a entender el patriarca Job que cuando Dios le puso en su boca por el Espíritu: sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Cuál luz? Ha resplandecido nuestros caminos. La luz de Cristo, hermano, la luz del Evangelio, la luz que disipa las tinieblas. Y podemos determinar una cosa y nos será firme, hermanos, como quien dice, podemos cumplir el sueño de Dios, el propósito de Dios, hermanos. Gloria a Dios, que aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo nos quiera engañar, allí estamos, ¿qué? En el propósito de Dios, y Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará, porque allí lo dice: no desampare la obra de sus manos, hermanos. Eso es lo que hemos de orarle al Señor. Orémosle, orémosle ahora mismo, toda la iglesia, dando gracias a Dios, Padre. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tus siervos, damos gracias, Señor, porque, Dios mío bendito, tú sigues mandando, Padre, tú sigues ordenando,
Tu ley está allí en tu palabra, Señor. Por eso nosotros queremos meditar de día y de noche en ella, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, Señor. Ese es el propósito tuyo, que todo nos salga bien, pero tenemos que meditar en tu palabra, obedecerla, Señor, obedecerla, Señor, ponerla por práctica, Señor, que así, Dios mío bendito, podamos tomar posición de las verdades, Padre, que están escritas en tu valiosa palabra, Dios mío bendito, que cuando nos asalten las tormentas, las pruebas, Señor, nuestras confianzas, Señor, nuestra confianza no esté en los consejos humanos, no esté en el ser humano, que nuestra confianza, Señor, sea puesta en tu palabra, Señor, en lo que nos ofrece ella, Padre Santo, que asumamos la responsabilidad, Padre, que seamos responsables, Padre, de llevar a cabo tu voluntad, que seamos responsables, Dios mío, de presentar realmente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Padre, que ya no amemos más las cosas de este mundo, Señor, que sino que amemos tu palabra, tu verdad, que es la que nos libera, que es la que nos alienta, que es la que hace que se cumpla tu propósito en nosotros, Padre Santo. Esa es esa es nuestra ayuda, Padre. En tiempo de dificultades, allí está tu palabra para consolarnos, Dios mío bendito, Padre. Padre, porque ese es, Señor, el propósito tuyo, Padre. Ese es el propósito, Padre. De que, Dios mío bendito, de que seamos bendecidos, prosperados, victoriosos, Padre, que tengamos comunión en el Evangelio, que todos sintamos una misma cosa, que todos hablemos un mismo idioma, Señor, que todos podamos tener ese sentir que hubo en Cristo, Padre, que el que se crea mayor entre nosotros es el que le sirve a los demás, Padre Santo. Esa es la esencia de tu Evangelio, Padre. Haya comunión en el Evangelio, Padre. Oh, bendito Rey, Padre, desde el principio en que creímos hasta el final, Señor, estar firmes para siempre, Padre, estando siempre persuadidos que el que empezó la obra en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el final, Señor. Que tú cumplirás tu propósito en mí. Tú cumplirás tu propósito con mi hermano que me está escuchando. Tú cumplirás tu propósito con mi hermana que me está escuchando. Tú cumplirás el propósito, Padre, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque, Padre amado, así si un hombre desobedeció, Padre, y por eso vino el caos, Padre, vino la muerte, vino tanto mal que acontece en este mundo, cuánto mayor reinan ahora en vida, Padre, mucho más reinan ahora en vida por uno solo, Jesucristo, el que obedeció hasta la muerte y lo hizo por amor a ti, por amor a nosotros, Padre. Nosotros que hemos recibido la abundancia de su gracia y ese don de justicia, Padre. Tú cumplirás tu plan maravilloso y perfecto de vida eterna, de salvación con tu amada iglesia, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Dios mío bendito, que tu iglesia, todos podamos recibir ese consejo, para que podamos vivirlo, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor amado. Por favor, Padre, Padre, por favor, Padre, que no haya más hipocresía en tu pueblo, que no haya más, Dios mío, deslealtad, que no haya más, Dios mío bendito, tanta vanagloria, tanto creerse uno más que el otro, cuánta sabe opinión, Padre, cuánto, Dios mío bendito, no entender, Señor, al hermano, Dios mío, si recibo a frente a un hermano, perdonarlo, Padre, no pensar tan mal, porque a toda hora pensamos mal, Señor, y dice tu palabra que ninguno piense mal en su corazón de su hermano, Padre, que hemos de ser tan mal pensados, Padre, que siempre pensemos con cordura, que podamos tener ese corazón de David, humilde, Padre, como aquel hombre, Padre, cuando David estaba huyendo del hijo que lo perseguía, Señor, que esa fue una de sus decisiones también de David, el mismo hijo lo perseguía, Señor, para tomar el reino, para matarlo, Señor, un mismo hijo que tomó sus concubinas, sus mujeres, Padre Santo, que no respetó a su padre, Dios amado, y aún allí en medio de esa persecución se acercó uno del linaje de Saúl y le gritaba asesino, ladrón, y lo insultaba a Dios, y como aquel varón, Dios mío bendito, allí los mismos valientes que eran hombres asesinos, aún él mismo era tan valiente
y uno de los hombres se ofreció de ir a cortarle la cabeza. Y él, ¿qué respondió? Él dijo, no, déjelo, déjelo. Lo más seguro es que Dios lo ha mandado, lo ha mandado. Es Dios que lo mandó, déjelo, no le hagan daño. Que así cada uno de nosotros, cada situación que nos acontezca, y que veamos la voluntad de Dios allí, que Dios lo ha permitido, quizá para orgullo de nuestro corazón, Padre, que si algún hermano nos afrenta, podamos entender, Padre Santo, que tú estás obrando en todo y que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien, Padre, que podamos en medio de una ira, en medio de un descontento, enmudecer y no abrir la boca como tú, Jesucristo, cuando lo trasquilaban, cuando lo vituperaban, cuando lo están viendo tú el mismo Dios. En cambio, nosotros nos dicen algo que no nos gusta, inmediatamente, mismo reaccionamos, Dios mío bendito, y contestamos mal, Señor, aún dejamos de hablarle a aquella persona, Dios mío, ayúdanos, Padre, a ser mansos y humildes de corazón, porque ese es el propósito para con nosotros, Padre, llevarnos a la perfección, al varón perfecto, que es el mismo Cristo en nosotros, Padre, que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Padre, pero hay mucho yo todavía entronado en nosotros, Padre. Padre, por favor, Padre, que moramos a ese yo para que el Cristo de la gloria pueda manifestarse en cada uno de nosotros, Padre. Obra poderosamente en tu cuerpo, en tu iglesia. Obra, Padre, obra tu propósito de santificación, por favor. Obra, Dios mío bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias te doy yo, Padre. Yo, tu siervo, Padre. Te doy gracias por usarme como instrumento para hablar a tu iglesia, Señor, para hablar a mi mismo corazón. Padre, tú has hablado, Señor, y tus hijos han escuchado, Padre, y esta palabra queda sellada en nuestros corazones por tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú cumplirás tu propósito con cada uno de nosotros. Reino de Dios nos espera, el reino de Cristo nos espera, el arrebatamiento nos espera, Dios amado, los galardones nos esperan, Señor, Dios mío bendito, la vida abundante nos espera, aleluya. Gloria a ti, oh Padre, gloria a ti, Jesucristo, gloria a ti, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor los continúe bendiciendo y sea cada vez más el Espíritu de Dios enseñoreándose en nosotros, de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todos sean revestidos de la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.